Bueno, gracias por la presentación. Y el tema es fertilizar pensando también en el ambiente. Y el marco teórico de cómo puede lograrse la conciliación de estos objetivos ya está bien desarrollado, diríamos, y particularmente una institución que es esta que muestro aquí, ha desarrollado en forma más ordenada, diríamos, todo lo que nosotros, toda la gente que trabaja relacionada con la fertilidad del suelo, ya conocíamos, que se llaman los 4 R. Es decir, para fertilizar se deben considerar estos 4 factores que son en realidad elegir una buena fuente de fertilizante, ajustar la dosis, agregar el fertilizante en un momento adecuado y del modo y en el lugar indicado. Esto en inglés, como tiene todo right, acá que es correcto, vienen a ser las 4 R. Los objetivos son que con la fertilización se logre un aumento de la producción, es decir, que no se fertilice cuando no va a responder el cultivo, como decimos los agrónomos, cuando uno fertiliza y no hay respuesta, es que no aumenta el rendimiento. Entonces hay que fertilizar solo cuando se espera un aumento del rendimiento. Pero ese aumento tiene que además ser rentable. El aumento del rendimiento del producto, el valor de ese producto adicional, tiene que ser mayor que el costo de aplicar el fertilizante. Al mismo tiempo, el agregado del fertilizante no debe afectar el medio ambiente, debe más bien protegerlo, por ejemplo, incrementando la producción que disminuye la erosión, por nombrar un efecto, y que ese efecto se mantenga en el tiempo, que sea sostenible. Si se logra esto, mediante estas prácticas de manejo, que son las 4 R, vamos a tener una alta eficiencia de uso de los fertilizantes. Y esto va a lograr disminuir las pérdidas hacia el agua o hacia el aire, aplicando estas medidas, estas 4 R's. Lo que sí hay que señalar que la aplicación de estas 4 R's es un concepto general, no dice en concreto qué hacer, qué dosis aplicar, ni qué fuente usar, simplemente que hay que considerar esos factores. Después en la práctica, esto no da una receta, porque la elección de estos factores a distintos niveles son sitios específicos, es decir, no da una receta general, sino que después el agrónomo debe elegir cada uno de estos factores de ciertos niveles para cada sitio, para cada chacra, diríamos. Si se sigue estas consideraciones, es decir, si el programa de fertilización es correcto, se espera que proporcione beneficios económicos al productor y también sociales y ambientales. En cambio, los programas incorrectos de fertilización pueden disminuir la rentabilidad y aumentar las pérdidas de nutrientes, degradando el agua y el aire. Esto obviamente es muy general y es simplemente un marco conceptual. Se puede decir que después está bueno igual porque puntualiza todo lo que debemos considerar. Después, como dije, la aplicación específica es para cada caso. Pero vamos a ver, por ejemplo, en el caso del fósforo, cómo se estima la dosis de fósforo en cultivos anuales, en cultivos agrícolas. Me voy a referir solo al fósforo porque realmente no me da el tiempo para incluir otros nutrientes. Lo voy a tomar como ejemplo, sobre todo considerando que el fósforo
es el que causa actualmente mayor preocupación ambiental. Pero ¿cómo podemos decidir para cada caso la dosis a aplicar? Por ejemplo, una de las metodologías de fertilización, que es similar también, por ejemplo, en el caso de potasio, es considerar el nivel crítico del suelo. A veces también se llama nivel óptimo. Hay una pequeña diferencia, pero no quiero entrar en eso porque no me va a dar tiempo. Si acá tenemos todo lo que son agrónomos lo saben, por ejemplo, el nivel de análisis de suelo para fósforo, en este caso es un método MELI 3 para Iowa. Lo que debemos esperar es que a medida que aumenta el nivel del suelo, la respuesta disminuye. Acá cuando es 100% quiere decir que un cultivo sin fertilizar va a rendir lo mismo que un cultivo fertilizado. Entonces no va a haber respuesta en esta zona. Acá en cambio, por ejemplo, para Iowa, donde ya los niveles del suelo son bastante elevados en relación a... No hay suelos originales con niveles de fósforo original. Con 10 partes por millón de MELI 3 vamos a tener el 65% de rendimiento que podemos esperar de un cultivo que tenga el nivel óptimo, que es 20 en este caso. A medida que aumenta el nivel del suelo, disminuye la respuesta y acá a 95% más o menos se traza el nivel óptimo. No a 100 porque 100 después los incrementos son decrecientes, entonces cuesta mucho, hay que agregar mucho fertilizante para lograr que todos los cultivos lleguen al 100% y eso no tiene sentido porque tampoco es económicamente rentable. Entonces lograr un nivel óptimo de 20 para MELI ya es suficiente. Entonces después la dosis se estima con esta ecuación que dice cuán lejos estamos en el suelo con este muestreo del nivel óptimo y lo multiplicamos por un factor que convierte las partes por millón a kilos por hectárea y de P a P2O5. Es simplemente para después estimar la dosis de fertilizante. Acá en Uruguay se muestrea el suelo en los primeros 15 centímetros. Hay discusión si no se debería incluir los primeros 7,5 solamente, es una discusión agronómica. Pero el nivel crítico en realidad separa los sitios de alta y baja probabilidad de respuesta. Entonces acá se puede hacer una fertilización racional y ese factor de dosis podría estar correcto, y si se sigue esta práctica no es de esperar que hayan en principio efectos negativos en el medio ambiente. Acá en el Uruguay los niveles naturales de fósforo en el suelo eran bajos, estaban entre 2 y 5 partes por millón, entonces había que fertilizar. ¿A qué niveles llegar? Bueno, estos son los niveles críticos en Bray, que están definidos por la investigación nacional. Acá faltan algunos cultivos, pero solo a modo de ejemplo. Alfalfa sería el cultivo que más requiere fósforo, eso tiene un nivel crítico más alto. Y bueno, después las gramíneas de invierno tendrían requerimientos menores. Otro de los factores que estaban involucrados en estas 4R era la forma de aplicación. Bueno, normalmente se aplicaba cuando se araba el suelo, dentro de los primeros 20 centímetros o 15 centímetros. Y posteriormente con la siembra directa se pasó a aplicar en superficie sin incorporar. Esto produce una alta estratificación de fósforo en el suelo, es decir, quedan los primeros centímetros de suelo muy concentrados en fósforo con niveles muy altos, y esa zona muchas veces hay seca, entonces el cultivo no puede absorber el fósforo de ahí. Entonces definitivamente esta no es la mejor práctica de manejo en cuanto al modo a dónde aplicar, ¿no? Nosotros hemos hecho relevamientos, por ejemplo, de la cuenca de Santa Lucía para ver cuáles son las concentraciones en esa primera capa. Esto lo hicimos en el 2015. Entonces muestreamos solo los dos primeros 2,5 centímetros del suelo para ver el grado de estratificación. Y bueno, acá ven los niveles de fósforo Bray. Lo que predomina en el 71% de los sitios es una concentración de 60 partes por millón, después sigue 100 partes por millón y después
el contenido lógico de 20%, que no es para esa capa, es solo el 6%. Quiere decir que existe un problema real de estratificación. El interés por esta zona de 2,5 centímetros es que esa es la zona de mezclado, es decir, donde el agua interactúa con el suelo, el agua de escurrimiento interactúa con el suelo. Esa interacción lleva a que se pierdan partículas en forma particulada, bueno, por la erosión, pero también formas solubles o disueltas que son muy disponibles para los organismos que viven en el agua. Si lo incorporáramos por acá, no se movería en forma soluble, o se movería, el transporte de fósforo soluble sería mucho menor, y el fósforo que está en esta capa estaría mucho menos enriquecido el fósforo, porque no solo se enriquece el fósforo Bray, que es una forma de fósforo disponible, sino el fósforo total con esta fertilización. Además, bueno, ¿por qué se enriquece el agua de escurrimiento con fósforo soluble? Porque hay un equilibrio. Acá tenemos fósforo fijado, fósforo lábil, que se interactúa con el agua, y el agua se carga de fósforo en una forma proporcional al fósforo soluble. Hay muchos trabajos que muestran que ese problema también ocurre en otros lugares del mundo. Hay muchos trabajos, estos son todos recientes, todos de 2016, 2017, que pasa lo mismo, y ellos sugieren hacer una inversión anual de suelo, arar una vez cada 10 años, por ejemplo, para romper esta estratificación que produce una reducción rápida e importante de la carga de fósforo que se mueve tanto en forma particulada como soluble. Rápidamente, si vemos ecuaciones que todo el mundo usa para estimar cuánto se podría perder, si el suelo tiene 700 partes por millón en esos 2,5 centímetros y la erosión es de 7 toneladas, el máximo permisible con los planes de uso y manejo, se perderían 5 kilos por hectárea de fósforo particulado, en realidad total acá. Esto a nivel internacional se considera alto o muy alto, dependiendo de la fuente. En cuanto a si el fósforo Bray fuera 60, como predomina, y el escurrimiento superficial fuera de 350 milímetros, se perderían 2 kilos, que es muy, muy alto. Nosotros hemos compartido estos cálculos, por ejemplo, con gente de Wisconsin, donde hay también lechería, como en la cuenca de Santa Lucía. Esos tienen mayores niveles en el suelo de fósforo, en los 15 centímetros que acá en Uruguay, pero tienen un poco menos de estratificación porque la siembra directa es como para sembrar, no son tan puristas en cuanto a siembra directa. Y eso en realidad al final es lo mismo que acá, pero tienen 150 milímetros de escurrimiento. Entonces en realidad la pérdida que tienen de fósforo soluble es menor debido al menor escurrimiento. Hay revisiones en Estados Unidos, por ejemplo, de casi todas las cuencas de Estados Unidos, y después ven cuál es el factor que más se relaciona con la carga de fósforo que llega al agua, y en realidad es el escurrimiento. Obviamente el fósforo importa, pero las variaciones de escurrimiento es lo que producen las mayores variaciones de carga. Acá en Uruguay, en realidad, con otra gente que hemos compartido información, vemos que lo que es más alto es el escurrimiento superficial. Con los horizontes B, el agua tiende a escurrir, infiltra menos, por eso, por ejemplo, en Argentina ellos pueden regar con agua profunda, nosotros no, porque acá un mayor porcentaje del escurrimiento se va en superficie. Bueno, resumiendo con las medidas de manejo de fertilización estricta, podemos decir que tenemos que, para lograr cuencas que no pierdan fósforo, mantener el nivel de fósforo Bray cerca del óptimo, no aplicarlo en superficie. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque en pasturas hay que fertilizar en superficie cuando la pastura está instalada, la refertilización, y en siembra directa es difícil que el productor lo acepte porque lo que quiere priorizar el productor es la velocidad de siembra, y se fertiliza, siembra mucho más lento.
Hay otras opciones, como lo que se llama ahora, que está muy en boga, el vegetative mining, que quiere decir remover fósforo con cultivos. De zonas cercanas al agua que están afectadas se puede hacer silo, heno o maíz, lo que sea, cosechar todo el cultivo, no fertilizar, porque son en zonas ricas en fósforo, y ahí se va exportando el fósforo, pero demora mucho tiempo. En Estados Unidos, con rendimientos muy altos, 3 veces mayores a los nuestros, demoran 20 años en llegar de 100 partes por millón a 20, por ejemplo. Acá demoraríamos más, porque no, por condiciones ecológicas no podemos lograr esos rendimientos. Aunque apliquemos todo eso en forma perfecta, hay que considerar que en cuencas donde hay producción animal hay una entrada adicional de fósforo que no va con el fertilizante, no viene con la ración. Y eso puede ser igual o más que el fósforo que entra con el fertilizante. Si no consideramos este fósforo, vamos en realidad a estar teniendo una entrada importante de fósforo y tener balances positivos en los predios y en la cuenca. Que son balances positivos son cuando las entradas de fósforo, por ejemplo por ración y fertilizante, superan las salidas con el producto agrícola. Entonces el fósforo se va acumulando en el suelo y al final se va a perder. Ahora hay trabajos que muestran que las mejores medidas de manejo solo tienden a retener el fósforo en el suelo. En general no exportan ese fósforo. Pero si el balance de masa de los predios de la cuenca permanece positivo, el fósforo eventualmente va a sangrar hacia el agua, por más de que apliquemos medidas de manejo. Entonces plantean que se debería conocer el balance del fósforo para predecir qué va a pasar con esa cuenca. Lo que se ha visto que en el medio y largo plazo las cuencas con balances neutros o negativos van a tender a mejorar la calidad de agua, mientras que aquellas con balances positivos van a tender a empeorar. Y esto se ha visto en muchos trabajos. Acá hay uno, por ejemplo, bien reciente, donde muestra en Minnesota cómo un cambio de política. Minnesota en Estados Unidos era un estado que tenía recomendaciones muy altas de fertilizantes. Yo estudié en Iowa, que el profesor que yo estaba era muy por reducir la fertilización. Entonces en el borde entre Iowa y Minnesota de nitrógeno, por ejemplo, se recomendaba 50 en Iowa y 200 en Minnesota. Entonces el productor quedaba en el borde ahí. Esto no puede ser lógico. Bueno, pero ahora cambió, esta gente se fue, la gente que estaba antes, vino gente nueva que dice que los niveles críticos de break, que se usan igual que acá, tienen que estar entre 11 y 15 para poder mantener la cuenca con buena calidad de agua. Y que lo que hay que hacer en esa cuenca, y lo que están haciendo, y lo muestran que lo lograron, es minar esa cuenca que estaba muy afectada con niveles muy altos de fósforo, el fósforo mediante la extracción continua de cultivos sin reposición, hasta llegar a un nivel que permita, es decir, eso dice que no se está perdiendo rendimiento, que permita mejorar la calidad de agua. Hay otros trabajos, esto en Nature, que es una de las revistas más importantes, con más prestigio internacionales, donde muestran que pasa en 3 cuencas: Estados Unidos, Reino Unido y China. Los autores, uno de ellos, por ejemplo, ese que vimos el trabajo anterior, otro es Sharple, que estuvo en el 2015 en Uruguay, la segunda vez, que es una de las autoridades en Estados Unidos en este tema, y después son profesores de Estados Unidos, investigadores y profesores de China. Y ellos muestran cómo en Estados Unidos y Reino Unido, cuencas muy afectadas, mediante la implantación de balances negativos obligatorios, se mejoró la calidad de aguas. Pero cuando empezó el balance negativo no se veía nada, demoró tiempo. Y ellos dicen que es una manera de ver qué va a pasar en el futuro, cómo evoluciona el balance del fósforo. Mientras que en China, en cuencas que originalmente no tenían problemas y pasaron con el desarrollo de China a tener balances positivos, después a los años se vio que empezaba el problema. Entonces, las conclusiones, bueno, que las recomendaciones de fertilización de fósforo deben contemplar, obviamente, el objetivo de productividad, rentabilidad de corto plazo, pero también el impacto ambiental de largo plazo, pero que en cuencas ya afectadas, estas medidas no van a eliminar el problema, porque si hay, por ejemplo, entradas fuertes de otros orígenes, como de producción animal. Entonces lo que hay que mirar es el balance de fósforo también de la cuenca.
que permite predecir qué es lo que va a ocurrir en el largo plazo. Entonces lo que plantean cuando se quiera hacer programas de mejoras de cuencas, se debería combinar programas de largo plazo que hagan monitoreos de aguas, apliquen mejores prácticas de manejo, pero que también miren el balance de fósforo para poder tener una visión más de largo plazo. Bueno, esto es todo, gracias.